con una alabanza. Aleluya. Gloria a Jesús, nos gozamos en el Señor. Y yo me intimido cuando hay pastores, evangelistas en medio nuestro. Y yo digo, ¿y por qué no lo trajeron a ellos? Ay, santo. Y cuando desatan la palabra, gloria a Jesús, pero toda la palabra va conectada, gloria a Jesús. Y yo siempre veo que es como una continuación de lo que el Señor quiere hacer en la casa. Si fuera por palabra, ya no fuéramos al cielo volando. Mucha palabra, pero poca obediencia. Y ahí es que está el problema. Muchos llamados, pero no responden. Aleluya, porque estamos muy ocupados. Como aquella invitación que se le hizo a una boda. Y aquel le preparó todo, pero no llegaron los invitados. Aleluya, ese no es el mensaje. Mi alma alaba al que vive. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a ti te ha placido, Señor amado Dios, una vez más. Señor, poder exponer esta palabra, Señor amado Dios. Sé que sin tu ayuda yo no puedo hacerla, pero en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor, que el poder de tu unción, Señor amado Dios, sea que prepare esa palabra, Señor, en cada corazón y que pueda germinar y dar el 30%, el 60% y el 100%. Padre, porque tú eres un Dios justo, un Dios de misericordia, Señor. Y que tu palabra dice que así como la tierra, Señor, da pan al que come, semilla al que siembra, y que la lluvia no desciende, sino que hace el efecto por lo que ha sido enviado. Que así tu palabra, Señor, ministre a nuestra vida conforme a tu voluntad. Padre, gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo quiero que vayan conmigo, alabado sea Dios, al libro de Joel, al capítulo 2. Santo es el Señor. Yo voy a tocar el verso 15, pero yo quiero que comencemos desde el 12. Me gusta hablar del texto, el contexto. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Dios para siempre. Cuando todo lo tenga me pueden decir un amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Y dice la palabra de Dios: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Qué lindo. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Santo. Pentirás y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y aquí es que quiero que enfocarme en el 15. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea. Si quieres seguir, seguimos. Reunir al pueblo, santificar la reunión, junta a los ancianos, congrega a los niños y a los que maman. Salga de su recámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no nos entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Adoro tu nombre, Señor. Yo sé que este es un tiempo, Señor, donde tú estás convocando, donde tú estás llamando.
Y no llamando, Señor amado Dios, simplemente por llamar, porque esto es algo tan serio como decía la pastora. Señor, tú estás convocando, provocando a un pueblo. Padre, y nos estás llamando, Señor amado Dios, a volver al origen, a volver a la oración. Porque las armas que tú nos has dado no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza, de todo lo que contrarresta al pueblo de Dios. Padre, y en esta hora yo te pido, Señor, que esta palabra no retorne vacío, sino que haga, Señor, el efecto por lo que ha sido enviado a esta casa, Señor. Padre, que tu iglesia entienda que estamos en un tiempo de guerra, y aunque es tiempo de conquistar, Señor, tenemos que prepararnos bien para poder conquistar, Señor amado Dios, lo que tú le has asignado a ese pueblo, Dios. No seguiremos viviendo de la historia pasada, sino que son historias que nosotros tenemos que conquistar los terrenos de estos lugares, Señor. Que la iglesia podamos entender, Señor amado y Dios, que no estamos aquí en Minneapolis porque es simplemente la iglesia Oasis. Que sea una iglesia conocida, Señor amado Dios, porque se han preparado para conquistar el terreno, Señor, y evangelizar a todo esto contorno, Señor amado Dios. Porque esa fue la misión que tú nos mandaste a la iglesia de este tiempo, y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Señor, que podamos entender ese llamado que sigue vigente. Señor, que no necesitamos esperar, decir, Señor, no es que yo no estoy listo, es que ya tú mandaste, es que ya tú nos preparaste, Señor amado Dios. Padre, que podamos ir al necesitado, Señor amado Dios, y que tu palabra sea como la espada que tú has dejado, Señor, para pelear esta batalla, transformando, salvando, liberando, Dios. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya. No siente su alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. La alabanza es la que fortalece. La alabanza rompe cadenas. La alabanza hace que se mueva Jehová en medio de ti, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Bueno, gloria a Dios. La garabía yo se la dejo a los evangelistas y a los pastores, a los que tienen las unciones. Aleluya. Pero yo amo esta palabra, gloria a Jesús. Y a cada cual Dios nos asignó. Me gozo de conocer a nuestro hermano Oscar. Ya lo conocía desde antemano sin conocerlo. Gloria a Jesús, que Dios lo siga usando. Gloria a Jesús donde quiera que esté. Y nos gozamos de conocerle también a su esposa. Gloria a Jesús. El tema de este mensaje yo le he puesto por tema, gloria a Jesús, tomado de la palabra donde leímos en el verso 15, gloria a Dios. Toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convoca asamblea. Pero yo le he puesto como tema, proclama, iglesia. Proclama. Aleluya. Qué silencio. Vamos a ver lo que es proclamar, porque Dios nos ha llamado a que proclamemos. En este libro de Joel, gloria a Jesús, Joel pudo entender las señales y pudo ver la visión. Pero eso no se queda allá. Ese profeta estaba profetizando no solamente la visión que había visto, sino que también estaba Dios revelándole a él, gloria a Jesús, lo que era el pentecostal. Pero hoy nos está revelando a nosotros que ese poder Dios te lo ha dado. Alabado sea el nombre del Señor. Ese profeta que dijo que los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, y que el Espíritu de Dios se manifestaría sobre toda carne, donde no hay distinción ni acepción de personas. Y yo creo que todos los que están aquí están lavados con la sangre del Cordero de Dios, y que fueron sellados por el Espíritu Santo, y que usted tiene que provocar y anhelar. Si yo le digo a la iglesia, si la iglesia todavía, lo que yo podría preguntar, pero mejor dejarlo en silencio. Porque cuando yo me convertí, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, mi pastor era un pastor que era del ejército. Pasó con el Señor. Pero lo que soy fue formada de esa doctrina.
Y yo nunca había ayunado 3 días de ayuno. ¿Quién dijo? Ni en mente. Pero cuando yo vine de mi país, la iglesia estaba en 3 días de ayuno y era buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y el hermano hablaba de Josué. Y yo digo, Padre, que esto está provocando. Aleluya. Porque leímos las historias y amamos las historias y nos queremos llenar de la historia. Pero una cosa que cuando el hermano hablaba, venía el Espíritu Santo y me decía, una de las estrategias más grandes fue no solamente de Josué sino de Moisés. Era que dijeron, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Y yo siempre tengo esto, porque a veces yo me vuelvo loca. Yo me pongo a pensar, le pregunto a Dios, y de momento cojo por ahí a hacer algo y viene ¡puf! La revelación y la respuesta. Y déjame decirte una cosa. Anoche hablábamos de que el primer terreno que usted tiene que conquistar es el corazón de Dios. Y conquistar tú misma. Y saber al Dios que tú le sirves. Y que tú tengas la identidad de hijo. Porque si la presencia de Dios no va con nosotros, guerra perdida. Y no solamente eso. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso es lo primero que tú y yo tenemos que entender. Pero eso, mira, a mí me dicen, pero pastor, ¿y cómo yo? Puedes leerte todos los libros, puedes tenerte todo el conocimiento. Llega un momento que ya el hombre no puede hacer nada ni enseñarte nada. Que es una relación entre tú. Porque que la Biblia no lo dice. Esto no es del que quiera ni del que corra, sino de quien Jehová tiene misericordia. Y por eso es que tú tienes que conquistar el corazón del Padre. Cuando tú tienes el corazón del Padre, ¿qué sucede? Todo lo tiene. Ese padre no le reserva nada a ese hijo, porque ese hijo ha agradado el corazón de Dios. Y yo no sé si aquí yo mencioné, y solamente te estoy dando la introducción, que hay 2 razones por las que Dios bendice. Nos bendice porque Él es un padre responsable, pero nos bendice cuando esa persona agrada a Dios. Y yo te puedo poner un ejemplo como padre. Todos los hijos no son iguales. Hay unos que están traviesos, pero a todos los hijos tú le das la misma porción y tú lo tratas iguales. Pero hay un hijo que conquista el corazón de ese padre y de esa madre, el que nunca rompe un plato. Y la misma bendición va para los dos. Pero el día que ese hijo se gradúa y lo hace tan bien, yo te aseguro que la bendición de ese padre es algo especial, porque lo ha agradado. Pero yo no quiero que te me queden los terrenales, eso es en los terrenales. ¿Cuánto más en lo celestial? Voy a volver a decir el tema. Proclama, despierta, iglesia, y acérquense a Jehová. Y dice la palabra: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y no es que la iglesia Oasis está durmiendo,
Pero a veces hay un sueño espiritual que quiere venir. Y muchas veces ese sueño espiritual no quieres acomodar. Y muchas veces nos queremos quedar. Yo digo, duérmete, niño. Duérmete ya. Pero eso no es el tema. No es que te duermas. Cuando está hablando de un despertar espiritual, la iglesia tiene que estar alerta. La iglesia tiene que entender la revelación de la palabra que nos está llamando a que proclamemos, alabado sea Dios, lo que Dios mandó hacer. Yo le alabo con las manos, con todo le alabamos. Pero esa boca Dios te la dio para que proclame. Y ahora vamos a entrar en el tema, gloria a Jesús. Cuando hablamos, alabado sea Dios, y de despertar y de proclamar. Mi alma alaba al que vive, al Señor. Dice la palabra, el significado de la palabra bíblicamente, que cuando decimos proclamar, estamos hablando de anunciar y declarar públicamente. Y la iglesia nos hemos quedado ¿dónde? Si todavía tú no estás proclamando este evangelio, tú tienes que despertar. Tú tienes que proclamar la palabra de Dios. Hay gente que necesitan escuchar, pero nosotros estamos. Y muchos cerramos y le pusimos un candado y botamos la llave. Pero hoy Dios te dice en esta tarde, tienes que proclamar. A veces podemos hablar de tantas cosas y Dios nos da la oportunidad y nos trae a la persona. Y hablamos de tantas cosas menos del evangelio, menos de Dios. Pero yo no sé si ese mensaje es para Oasis. Y no hay distinción para los jóvenes también. Dios nos llama a todos. Mire, a veces hay niños que usted ve que hasta le hablan a los niños de Dios. Y nosotros los grandes estamos hablando de, yo no sé, de nutrición, hablando de moda, hablando de una película. ¿Cuánto tiempo hemos perdido, iglesia? No me inviten porque yo no vengo a prepararte un mensajito. Yo vengo a despertarte. Yo vengo a decirte que el tiempo se acerca y que Cristo está a la puerta. Y que siempre estoy diciendo que esta es la última ronda de la iglesia. ¿Y sabes cuál es la última carrera? ¿Tú sabes como los que están corriendo en el estadio? Que se quedan un poquito atrás. Alabado sea el nombre del Señor. Porque saben que ya si atacan el paso más rápido, no van a llegar y se van a cansar antes de tiempo. Pero entonces el que ya tiene dominada la pista comienza y se queda como un poquito atrás. Pero cuando ya sabe que aquellos están cansando, entonces que avive el paso y ese gana la carrera. Porque Pablo decía, yo no soy de los que estoy tirando al aire. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia tiene que levantarse y proclamar. Es que las señales se están cumpliendo. Es que lo estamos viendo con nuestros ojos. Pero no es para retroceder, sino para avanzar en el Señor, sabiendo que al diablo le queda poco tiempo y que es una responsabilidad de nosotros arrebatarle el alma al enemigo. La necesidad de ese mundo no es cosas económicas ni materiales. Es la necesidad que no conocen a Dios. Y estamos siendo egoístas, que sabiendo que nosotros conocemos un Dios que liberta, que rompe cadenas, que restaura matrimonio, que sana, que alabanza, que vive por los siglos de los siglos. Y tenemos que ir a esos lugares. Y no podemos decir que no, porque ese fue el oficio que se lo entregó Dios a la iglesia. Si es que te consideras ser la iglesia de Cristo. Anunciar y declarar públicamente. ¿Y a cuánto tiene timidez, tanta timidez de poder hablar en público? Bueno, pues prepárate, iglesia, porque va a tener que abrir tu boca. Porque Dios va a reclamar. Alabado sea el nombre del Señor. Especialmente proclamar el mensaje del evangelio con el fin de llevar a conocer la verdad de Dios y su propósito. ¿Cómo van ellos a ver si tú no se lo muestras? ¿Cómo la gente allá afuera va a escuchar si tú y yo no le predicamos?
Y si antes estaba fuerte, ahora está más fuerte. Porque ahora tú vas, y no es como antes que la gente se quebrantaba, lloraba. Lamentablemente ahora te dicen, y es triste, ¿para qué yo voy a ir a esa iglesia? De esos bonches de hipócritas. Así es que, y se lo digo porque la experiencia donde yo predico, a mí me dio tanta tristeza. Aleluya. Son cosas tan fuertes que mejor ni decirlas. Y no las voy a decir porque ¿sabe qué? El mismo Pablo dijo que ni se nombren entre nosotros. Y si no se puede nombrar ni entre nosotros, ¿cuánto más cuando la cosa procede de ministro? Yo no tengo temor en decir las cosas, pero quizá hay gente que le hace daño. Porque yo digo que con tanta maldad, tanto incremento del enemigo, que ha hecho tanto daño en la iglesia. Y el reporte, ¿qué es lo que se escucha? Y no digan no, de allá no. ¿Qué es lo que se escucha de nosotros los cristianos? ¡Qué silencio! Por eso es que usted y yo tenemos que proclamar esta palabra de verdad. Y proclamar a Jesucristo, el que vive, el que rompe cadenas. Alabado sea el nombre del Señor. Te está esperando porque necesita a alguien que tenga una boca que pueda proclamar en público que Jehová de los ejércitos está a la puerta. Que no hay tiempo que perder, iglesia. Y lamentablemente nosotros somos los que estamos mal. ¿Sí o no? Ay, no. Me voy para Maryland, que allá sí puedo coger martillo. Usted sabe que la palabra viene muchas veces como jabón. El jabón, si está sucio y tiene, tú le haces así con jabón de lavador. Muchas veces viene como fuego porque tiene que quemar las impurezas. Muchas veces viene como una espada que te dé en la yugular. Pero muchas veces viene como martillo que quebranta la piedra. Entonces yo no sé qué palabra es la que tú vienes a buscar, la dulce, la que te entusiasma y te hace gritar y brincar, pero no hay cambio. Y se te va yendo el mensaje, se me va. Es que se me va el mensaje. Yo quiero entrar ahí. Pero cuando yo siento este bajón que me baja, porque esto no es cuestión ya de palabra, mi hermano. Yo venía diciéndole a nuestro pastor: pastor, usted sabe lo que son los 365 días de año. Palabra, palabra, palabra. ¿Y qué sucede? Porque la palabra tiene que transformarme a mí primero. Cuando yo estoy transformada y si estoy enfermo, usted lo que va a contaminar a otro y enfermar a otro. Y esto no va nada más es para todo. Aleluya. Papá, en lo que yo me estoy metiendo. Aleluya. Ese no fue el evangelio que yo conocí. Hay un coro que cantan los puertorriqueños. En el año 16 andaban los pentecostales, jarda arriba, jarda abajo, predicando la palabra. No había muchos libros, pero había poder de Dios. No había mucho, siento a Dios. No había tantos libros, no había tanta tecnología, pero había poder de Dios. Y ese es el poder que tiene que volver a resucitar el pentecostal dentro de las iglesias. Ese es el pentecostal que no haya que decirte a ti: adora a Dios, alaba a Dios, abre tu boca. Hay quien dijo que en la iglesia de Dios tengo yo que a ti incitarte a que abra tu boca. Cuando la gloria de Dios esté en el lugar, échate en el agua. Mueve la mano, mueve los pies. Mire, yo vi un testimonio hace como una semana o dos. Mandaron a esta mujer una campaña en República Dominicana, un evangelista de fuego, pero la mandaron con una asignación a destruir. Y fue preparada la mujer para tumbar
al predicador que cuando lo mirara. Cuando ella llegó al culto y el culto estaba encendido, porque yo no sé, los dominicanos, por eso es que le dicen la tribu de Judá, por los escandalosos y todo, pero son gente que cuando están metidos con Dios saben lo que hacemos, porque lo de Dios no es un juego. Y cuando esa mujer llegó, que el culto estaba encendido y aquella gente alababan así, ¿sabe lo que dice ella? Que vio espadas encendidas. Espadas encendidas. Y no pudo entrar ni atravesar, hacer la asignación, y corrió a su casa. Y yo digo, ay Dios mío, Padre, porque si tú estás atado, un atado como está, tú no puedes mover los pies. Y ese no es el mensaje, pero eso es proclamar. Eso es prepararte para una batalla. Óyeme, tú no puedes entrar a la presencia de Dios sin adoración, sin alabanza. Por eso muchas veces cuando el ambiente está pesado, pueden los adoradores estar, decimos en Santo Domingo, ¿cómo decimos en Santo Domingo? Degañotao. Degañotao, como aleluya. Y la gloria descender. Usted ha visto lluvia aquí y allá no. Y hay una gloria, porque a eso tú vienes. A menos que tú no estés atado. Y estoy hablando de ataduras espirituales que no te pueden dejar adorar. Cadenas que te tienen amarrado. No solamente mano, ni boca, ni pie. Tu corazón, tus emociones, tu mente. Porque de lo contrario yo no puedo entender llegar a una iglesia y que el culto esté encendido y que no todos se envuelvan en esa gloria. Y yo te estoy hablando esto porque yo te quiero llevar que hay guerras que fueron conquistadas solamente con alabanza. Si no, vayan y pregúntenle a Josafat. Y Josafat, siendo un rey, conociendo a Dios, ejército, cuando anunció que venían contra él, se llenó de miedo, papá bendito. Y anoche hablamos de eso. Y con miedo tú no puedes conquistar ni a ti mismo, porque el miedo es un espíritu que te paraliza. Aleluya. Santo es el Señor. Dice aquí Joel capítulo 2 verso 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Dios lo que quiere, corazones que se humillen, que lo reconozcan, porque Dios no va a despreciar un corazón humillado delante de Él, un corazón contristado. Y nosotros tenemos que entender, alabado sea Dios, que yo no sé a lo que Dios te está convocando. Si tú para proclamar necesitas venir y buscar a Dios en llanto, en lloro, como antes lo hacía, que ya no lo siente. Sí, porque antes nos quedamos en el antes. No es el ahora. Es que ese fuego, si tú no le echas leña, no puede estar encendido. Si tú no le echas alabanza, tampoco lo van a encender. La alabanza es la que va rompiendo, es la que va liberando, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y todo lo que respire tiene que alabar a Dios. Usted puede llegar lo más cansada a la iglesia, usted puede venir arrastrándose, pero desde que tú entres en la presencia y comiences a alabar a Dios, se va el mal tiempo, se va la carga, se va el cansancio. Y además yo no sé si usted entiende que a Dios no se le puede dar una ofrenda cansada, porque esto es cuestión de actitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el verso 13: rasgad vuestros corazones. Ese es el corazón orgulloso que tenemos, que no nos deja conquistar. Y no vuestro vestido. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente y tardo para la ira, grande misericordia, y que se duele del castigo.
¿Usted cree que Dios quiere castigar al mundo que se pierde? A Dios le duele. Pero yo creo que a nosotros no nos está doliendo nada. Estamos demasiado cómodos en el evangelio. Alabado sea el nombre del Señor. Y oiga, despierta y acércate a Jehová. Cuando hablo de despertar a la verdad espiritual, es que despierte a la verdad, es que despierte a la palabra, es que despierte a la conciencia del pecado. Tiene que despertar tu conciencia, porque óigame bien, la gente se cree que porque yo no soy cristiano, hasta los impíos, óigame bien, todos vamos a ser juzgados por Dios. Y vamos a ser juzgados, porque yo no conocía del Señor. Pero todos nosotros tenemos un policía de la conciencia. ¿Sabe lo que es el policía? El policía está para decirte no. Y todo, bueno o malo, tenemos al Espíritu Santo. La conciencia, por la conciencia el impío va a ser juzgado. Pero nosotros vamos a jugar porque nosotros está el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Ellos no tienen el Espíritu Santo, pero usted y yo sí. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y nadie va a tener excusa de decir yo no conozco a Dios, porque va a ser juzgado por su conciencia. Nosotros tenemos que despertar. Esta carne en la que estamos, el hombre espiritual no quiere hacer nada, y menos si es de Dios. Pero cuando tú conquistas tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu, como dice la palabra, que sea encontrado irreprensible para su venida, con todo tu ser, alma, cuerpo y espíritu, tú tienes que adorar y buscar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Despertar a la necesidad de redención a través de Cristo es una transformación interna que te lleva a una relación más cerca a Dios y una vida transformada por su gracia. Y todos los que estamos aquí tenemos la gracia y el favor de Dios, porque ninguno de los que estamos aquí fuimos salvos porque nosotros quisimos ser salvos. Fue porque Dios nos trasladó de la tiniebla a la luz admirable. Y en nosotros hay una responsabilidad, porque nos hizo un real sacerdocio santo, una nación santa, que tenemos que estar listos para conquistar lo que Dios te ha mandado a conquistar. Comenzando por ti, comenzando por tu casa y luego afuera. Porque dice, cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos, no solamente en Samaria, Judea y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, hay una responsabilidad en nosotros, Oasis de Amor, de proclamar esta palabra. Y para que la palabra es la que transforma, la que salva, la que cambia. Y déjeme decirle, no se me pongan bravos los adoradores. El que no nace del Espíritu y el que no nació de esta palabra se quedó. Porque tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y usted dirá, oh sí, ¿cómo? Váyanse a Nicodemo. No conocía la ley. Y no era cualquier cosa, era del Sanedrín. Y conocía el libro de Moisés. Y conocía la ley y los mandamientos. ¿Y qué pasaba con Nicodemo? Nicodemo no había nacido del Espíritu. Y por eso que los religiosos no entran. El religioso le está buscando, hermano Oscar, las 5 patas al gato. Pero el del Espíritu entra y reconoce lo que es del Espíritu. Porque el Espíritu Santo da testimonio de lo que es del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Y como conocía, hasta escondido fue de noche a Jesús. Pero lo que él menos sabía era que iba a tener ese encuentronazo con Dios. Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro. No seamos solamente oidores. Vamos a ponerlo en práctica desde hoy.
Si te daba 10 minutos de oración, Señor, te voy a dar 20, te voy a dar 25, te voy a dar una hora. Conquista en la intimidad. Tu iglesia era una esposa que le está ataviando para él mismo presentársela, ataviada, pura, sin mancha. Y solamente en la presencia de Dios es donde tú te puedes encontrar con el Maestro. Y comete este rollo. Yo se lo digo a la iglesia donde yo pastoreo. Cuando yo veo todo revolcado aquí, se revuelca. Falta de oración. Y mentira que no están leyendo la palabra. Yo no sé para qué me invitaron a mí. No me venga a llantar. No me venga a aparentar la buena cristiana. En el culto todos brincan, todos alaban, todos. Y el Espíritu Santo no se equivoca porque comienza a revelar sueños y comienza a revolcarse todo porque no están en el orden que Dios nos mandó. Usted no ve que cuando usted se alimenta físicamente, usted está bien alimentado, fortalecido, enérgico, está contento. O así mismo lo espiritual. Puede que esté gordito, bonito, secularmente, y no te voy a hablar. No me voy allá, no, yo me voy aquí a lo real. Deja de comer un día, 2 días o 3 días, a ver si las rodillas se te sostienen. ¿Verdad que es la realidad? Porque cuando a mí se me pasa la hora y a menos que no esté ayunando, cuando estoy ayunando, mire, yo le puedo durar. Porque si hay algo que Dios me dio fue la unción de ayunar. Y se lo digo, mi conocimiento de Dios no fue en una congregación. Yo sola con el Espíritu Santo. Y cuando yo oí una voz que me dijo 14 días de ayuno, yo dije, ¿cómo? Y yo temblaba. Y yo lloré de tal manera que hasta los vasos capilares a mí se me rompieron en mi cara. Y lloré, 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 lloré tanto. Y lo que le dije fue, Señor, si yo no me estoy volviendo loca, pues mira, dame una señal. Y eso fue un viernes en mi intimidad con Dios. Y cuando yo salí, a mí mire, cuando usted sale, ahí se le olvida ya. A mí se me olvidó. Pasó viernes, pasó sábado, llegó el domingo. Y la iglesia era así mismo. Pero a mí siempre me ha gustado sentarme en el lado y cerca de los instrumentos. Y la iglesia tenía 2 puertas, una que salía por allá y otra que salía por acá. Y cuando yo estoy así, que voy a subirme, y me voy a hacer así, vino esa mujer danzando en el espíritu. Porque lo que yo le dije al Señor fue, si yo no me estoy volviendo loca, porque hay locura, manda a alguien que unja mi estómago. Y esa mujer vino danzando desde el otro extremo a donde yo estaba, y solamente en lengua y danzando puso mi mano en el estómago. Y ahí me acordé de lo que yo le había dicho a Dios. Eso fue domingo, lunes. Señor, entro a obedecerte. Y recuerdo, porque cuando usted está joven, usted se lleva un camión por delante. Y no sé por qué yo estoy diciendo eso, porque si hay algo que no me gusta hablar de mi testimonio ni de nada. Yo me gusta hablar de Cristo. Pero si esto te provoca, quizá por algo Dios lo está diciendo. O no sé si es que Dios vas a tratar con alguien muy especial. Porque hay llamado que pesa. Porque cuando muchas veces Dios está llamando, no está llamando para cualquier cosa. Son gente que le creen a Dios y que están comprometidos con Dios. Y yo recuerdo que ese lunes yo de una vez entré en ese ayuno. Y no fue un ayuno de que usted cree que era un ayuno que usted entregaba de que a las 6 de la tarde. 14 días
día y noche. Y mire, yo sentí en ese ayuno que el Señor me inyectaba hasta vitamina. Yo llegaba y yo le cocinaba a mi esposo y a mis hijos. Y usted sabe que la paila o la olla, estilo dominicano, la olla, cuando usted cocina siempre arroz en esa olla, tiene una marca específica. Pues yo le daba la medida, yo le echaba la sal, no lo probaba, pero no entregaba. Y eso no era todo. Yo tenía que pasar el día trabajando con una mujer que pesaba 200 libras en una silla de ruedas. Y yo no sentí debilidad. Por eso te hablo de que cuando Dios te da una unción, hay gente que Dios le da una unción en la oración, que orar horas y horas es como nada. Por eso que usted no puede estar buscando o cuestionando o juzgando nada. Porque el que equipa para conquistar es Jehová de los ejércitos. Y yo no sé por qué me salí del mensaje para decirte esto, pero lo que Dios te está pidiendo, no te haga el loco, no te haga la loca, como dicen los dominicanos. Porque muchas veces Dios te quiere equipar. ¿Y sabe por qué? Para que conozcan un chin de mí, que tampoco no hablo. Cuando Dios me llamó, yo no había nunca escuchado esa palabra. Y este personaje a mí se me paró frente a frente. Yo estaba ocupada trabajando, del trabajo venía, me iba a la universidad, la casa, los niños, pero nunca dejé de hacer lo que había que hacer para Dios. Yo podía llegar de mi trabajo embarazada con la última, que después de 10 años Dios me la dio, el regalo Débora, y mis pies eran como una vaca de hinchada. Y yo subía 4 pisos, cocinaba, soltaba el bulto, y yo tenía que llegar a la iglesia, volver a bajar. Pero cuando yo ya terminaba, yo sentía que yo iba para la iglesia, el gozo más grande era que yo sentía. Yo en el camino se me iba el cansancio, se me iba todo. Es que no hay excusa delante de Dios. Y nosotros estamos muy cómodos. Y si este mensaje para que tú te despiertes, despiértate, oasis de amor, porque Dios te quiere caminando. Dios te quiere avanzando. No solamente que avance a reclamar la palabra allá afuera y rescatar lo que se pierde, sino en tu propia casa. Yo no sé si ese fue el mensaje que tú viniste a. Y cuando ese personaje se me presentó, interrumpió toda mi faena. Mi vocación era lo que quería ser, enfermera. Y solté como 6 clases y ahí lo dejé. Pero Dios he sido más en un trabajo secular de enfermera en el reino de Dios que ser enfermera en el reino secular. Cuando este personaje se presenta frente a mí, era un hombre tan hermoso, pero vestido como una persona regular. Y tenía su camisa blanca, pero era un blanco tan lindo. Y su pantalón blanco ceñido con una correa. Y los zapatos eran esos zapatos de charol que brillaban. Y un pelo, como decimos nosotros, azabache. Y cuando se presenta frente a mí, él no me dijo nada. Pero yo gritaba, tan desesperada, porque lo vivo. Y lloraba tan desesperada: perdóname, perdóname, que no he hecho lo que tú me has mandado. Era lo que yo lloraba en sus pies. Y él se mantuvo estático. Y cuando yo me cansé desesperada de decirle que me perdonara, él solamente abrió su boca 3 veces y dijo: hijo de hombre, alimenta tus entrañas y cómete el rollo que te voy a dar. Y lo comí, fue amargo, pero después fue dulce como la miel.
Y solamente dijo Ezequiel 3:3, Ezequiel 3:3, Ezequiel 3:3. Porque a veces no hacemos caso a lo que Dios nos llama. Poderoso es el Señor. Antes buscaban oír la voz de Dios por el Urim y el Tumim. Y la voz de Dios está tan palpable, pero no escuchamos a obedecer. Y no nos cansamos de buscar profetas como los hechiceros, de que nos profeticen, de que nos hablen. Y Dios en su misericordia sigue hablándonos. Y yo a veces pregunto, ¿para qué buscamos que Dios nos hable si no vamos a obedecer? Más juicio sobre nosotros. El mensaje se fue por otro lado, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios está urgiendo, urge. Es un 9:11, a un despertar en el espíritu. Estamos tan ocupados en nuestras agendas y lo hacemos bien para un trabajo secular. Y no hay excusa. Puede nevar, puede llover. Y yo entiendo que muchas veces lo de Dios requiere un compromiso. Y nadie quiere estar comprometido, porque comprometerse con Dios es que tengo que soltar mi agenda para tomar la agenda de Dios. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero la iglesia se ha olvidado cuál es nuestra posición, la verdadera iglesia. Y yo no creo que en los ratos que ha pasado en Sodoma y Gomorra, el diluvio, yo no creo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y pagó un precio tan grande y que Satanás se lleve más gente al infierno, que no fue creado para nosotros ni para nadie. Para Satanás, el falso profeta y la bestia. Pero Satanás no quiere irse solo al infierno. Él no se ha cansado. Alabado sea el nombre del Señor. Yo siento una presencia de Dios que no es que no, la palabra va a hacer efecto. Pero verdaderamente, si por mí fuera, yo termino este mensaje aquí. Porque qué tanto Dios ha hablado y sigue hablando, y nosotros estamos en la misma posición. Seguimos con una rutina. No hay tiempo. Y Dios esperando que la iglesia se levante. Deuteronomio 32, 3-4 dice: voy a proclamar el nombre del Señor nuestro Dios. Él es nuestra roca. Aleluya.
y su obra es perfecta. Todos sus caminos son justicia. Es el Dios de la verdad, justo, recto, y en Él no hay ninguna maldad. Y es triste. Quizá usted no se entera de nada, pero uno como pastores nos enteramos muchas veces de tantas cosas que a mí me da una tristeza y una vergüenza. A veces yo quisiera ni que me nombre que yo estoy en ese grupo de pastores, porque yo sé que los que cometen esas fechorías son, que Dios tenga misericordia, que no han conocido a Dios ni son puestos por Dios. Por eso se hace tanto daño. Por eso la iglesia está infectada, dañada, herida. Y yo le digo a la iglesia donde Dios me ha mandado a pastorear: cuando entren por esa puerta, yo no quiero que nadie le diga nada. Y le dije la semana pasada, ¿sabe por qué? Porque ellos vienen buscando a ver si hay algo diferente aquí. Y yo le digo, es como el que va a un supermercado y anduvo todos los supermercados buscando y no encontró, y llega al último. Y muchas veces nosotros dañamos la obra del Espíritu Santo, porque ellos no vienen buscando ni profecía, ellos vienen buscando sanarse. Y muchas veces lo veo que vienen y no vuelven más. Y yo le dije, dejen que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Sabe lo que podemos hacer? Aunque Dios te esté revelando lo que está pasando en esa persona, aguanta, intercede, ora. Pero si tú lo vas a dañar, mejor no vaya a ministrar. Porque la iglesia de Cristo está herida, está enferma. Y Dios no viene a buscar una iglesia enferma. Y los que no vinieron en la mañana se lo perdieron. Porque lo que Dios estaba hablando, Dios está preparando y activando su novia. Por eso, ¿cómo hace el libro de Esther? El libro de Esther somos nosotros, la iglesia. Que Dios tiene que purificarla, quitar las impurezas, sanar, prepararla, vestirla. Y es un proceso donde usted tiene que exponerse al Espíritu Santo, a quitar todas las impurezas, a que le pongan la mirra y todos aquellos químicos y todas aquellas cosas que la iban a perfeccionar y a prepararla para poderse presentar ante el rey. Y vuelvo y digo, esta es la última ronda de la iglesia para hacer lo que no ha hecho hasta ahora. Y yo creo que si Dios trajo a esta gente de tan lejos y han pasado por todos los desiertos, y este oasis, el oasis, ¿sabe qué? Con un desierto donde no hay agua y tú te encuentras un oasis. Qué felicidad. Que la gente que venga y a donde tú vas a proclamar y salvar a través de ti, a través de nosotros, que verdaderamente vengan y encuentren el oasis que están buscando y que sean sanados. Y que tú y yo estemos listos para recibir la gran cosecha que va a venir. Yo no sé si tú lo crees. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando hablamos, santo es el Señor. Efesios 4:15 dice: en cambio, siguiendo la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo un cuerpo perfecto de aquel que es la cabeza. Esto es Cristo,
de Él todo y de Él, todo el cuerpo que somos nosotros, concertados y unidos. ¿Cómo está nuestro cuerpo? El cuerpo suyo. ¿Cómo está concertado y cómo está unido? Con la coyuntura, ¿verdad? Tú no tienes los dedos colgando ni la mano colgando. Es más, si bueno, iba a decir, pregúntamelo a mí. Si un dedito está afectado, todo tu cuerpo está afectado. Todo tu cuerpo está en dolor. Porque estamos conectados por coyuntura, ligamento. Y usted se imagina esta multitud. Y que Dios demanda que nosotros estemos así mismo. Y que cada cual estemos, tú por tu lado, yo por el mío. Estoy hablando espiritualmente porque aquí todos estamos unidos. Pero Dios no quiere en unidad del espíritu. Unánime junto. Recibieron el poder del Espíritu Santo para poder proclamar y ser testigo. Si nosotros no llegamos como iglesia en el Espíritu a esa unidad, ¿cómo vamos a conquistar? El hermano dijo, y yo decía, porque es que la mente se me vuela con el Espíritu Santo. Y si en esas 13 vueltas, porque usted sabe lo que es, con la voz, con derrubar, hasta las 13 no se derrumbaron esas paredes. Pero dependía de qué, de la instrucción, de la obediencia y del mismo sentir. ¿Usted se cree que a la guerra los soldados, ese grupo de ejército va cada cual queriendo hacer lo que le da la gana? Usted no ve como que cuando hacen así es todo a la misma vez. Y eso son coordinaciones de un ejercicio. Pero en el mundo espiritual lo que se requiere es la unidad. Y no importa los que vayan o no vayan, pero los que van, los que se quedan, tienen que estar en el mismo sentir, en el mismo espíritu, en el mismo espíritu de valentía, de conquista. Pero lo que está acabando con el pueblo de Dios, mi hermano, ay. Yo le huí al pastorado y el Señor me lanza de Nueva York a Maryland. Eso es allá que pasa, yo no sé aquí, pero yo te lo voy a tirar. ¿Cómo es posible que si somos del mismo reino? Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y todos esos ministerios Dios los constituyó. No fue para yo. Fue para capacitar, dice Pablo. No lo dice Marilyn. Para capacitar mujeres y hombres al ministerio. Y a eso Dios te ha llamado a ti. Tienes lo de pastor. ¿Y qué te ha costado? ¿Y qué te han enjuiciado? Pero tienes lo de capacitar. Yo uso la palabra capacita. Y Él te llama a una paz. Porque cuando capacite, vas a sentir un peso de una paz que va a sobrepasar tu entendimiento. A eso Dios te ha llamado. Y no solamente a lo tuyo, sino a lo demás. Y cuando el Señor me llama,
Déselo al Espíritu Santo, déselo. Déselo, déselo, déselo. Cuando Dios me llama a pastorear. Y cuando me llama a pastorear es bajo un luto y un dolor. Y donde quiera que yo iba, ese pastorado me lo señalaba. Yo nada más quería esconderme debajo de la silla. Y donde quiera que vaya me lo sacaban, porque el primero que Dios te lo dice es a ti. Pero aquí hay gente que aunque Dios se lo diga, yo no quiero eso. Eso no es para mí. Y hasta los hijos de los pastores dicen eso. ¿Por qué? Porque ven el sufrimiento. Pero cuando no se recibe el llamado, ni lo aceptamos, vamos a andar chocando por toda parte. Una vida miserable. Se lo digo porque he visto hijos de pastores que vinieron desde allá, y eso es un pastorado y un peso que se siente. O porque vieron fracaso dentro del ministerio. O porque están heridos. Porque muchas veces sienten que les robaron a su papá y a su mamá. Por miles de razones decimos no queremos el pastorado. Ay, no. Y muchos quieren, no, vamos a la valla. Qué bueno es. Por miedo hay sufrir. Y yo le voy a decir una cosa: ningún pastorado viene siendo igual. Porque cuando el pastor de los pastores que pastorea, y cuando siempre la señal que le pongo a mi esposo era la señal que siempre le ponía cuando Dios me mandó. Si él dice que no, aunque tú me mandes, yo no voy, entonces trata tú con él. Él es la señal. Y siempre me aseguré de que cuando salía a hacer la voluntad de Dios, salía con la voluntad de mi esposo, ni que cuando viniera la guerra era el infierno. Pero yo, después que me daba la salida, ya no me importaba nada. Y le aseguro, ¿usted se cree que lo que usted ve aquí lo está viendo por verlo? Cuando yo venía de esa guerra, eso sí que Jehová se glorificaba de una forma. Y después que yo llegaba, aunque me costara acostarme en el mueble porque la puerta estaba cerrada del enojo, porque el diablo ahí era que hacía la guerra. Pero a mí me costaba salir solamente con su permiso y la autoridad, porque yo sabía la venganza que venía de atrás. Y todavía hasta el último viaje que fue a Haití, entrando por la maleta le dije al diablo: mira, diablo, porque fue un viaje de lo más terrible, donde el diablo se manifestó en todo lo que fuimos. Fuimos 7 pastores y evangelistas y predicamos en Haití. Cuando salimos de ahí, ni el camino se podía encontrar para llegar. Y cuando llegué a mi casa, el diablo quiso esperarme así mismo. Y le dije: mira, diablo, estoy tan cansada que no me importa, pelea tú solo. ¿Qué usted se cree? ¿Que va a ser como comerse un bizcochito? Y yo te podría decir: es que yo no entiendo por qué yo nunca hablo de mí, ni de testimonio de lo que he hecho. No, nunca. Pero que ha sido cambiado este mensaje. Yo no sé qué es lo que te está motivando. Yo no sé si aquí hay tanta gente que no está respondiendo a ese llamado. Porque es una cosa, si yo me dejo al Espíritu Santo, a mí no me importa que me haga costado ayuno, oración, vigilia, y todavía lo tengo listo, y todavía yo estoy con una cosa: Señor, Padre, ayúdeme, sácame de esto. Pero una cosa sí he aprendido: a conocer a Dios. Que muchas veces tú tienes que estar listo y preparado, pero si Dios quiere, lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Aleluya. Despertar. Un despertar espiritual no es despertarte de un sueño espiritual o físico, sino una resurrección de la muerte.
Ese es el despertar espiritual que Dios quiere. Yo no sé lo que se ha morido en ti, porque muchas veces en la iglesia estamos, pero ya el primer amor se murió. Cuando tú tienes el primer amor y la pasión por Dios, tú escalas la montaña y cruzas el río que tengas que cruzar para ver ese amor. Y nadie me diga que no, que es así. Si no, recuérdese cuando se enamoró. Pero tiene que haber un despertar. Hay una necesidad de despertar. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y debemos ser despertados espiritualmente, ser nacido de nuevo. Por eso dijo, de cierto te digo, si no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo no había nacido del Espíritu Santo. Podemos tener la palabra, leer toda la información y no haber nacido. ¿Sí o no? Yo no te estoy predicando otro evangelio. I'm so sorry, pero la palabra es la palabra. Y yo digo, el que le sirve sombrero se lo pone y el otro lo deja donde tiene. Porque yo creo que esta palabra no está viniendo por venir. La iglesia tiene que entrar a ese nivel y a esa dimensión del Espíritu porque está preparada. Yo no sé tú, pero uno puede sentir ese viento de gloria que desciende a este lugar. La gloria de Dios no es para que se quede estancada. Tú tienes que llevar esa gloria a otro para que resucite. Sí que están en terreno difícil. Para Dios no hay nada difícil ni imposible. Porque si no, pregúnteselo a Josué. Y la última vuelta, oiga, así cualquiera conquista. ¿Y sabe por qué no hemos conquistado? Porque hemos sido desobedientes. Dios te dice, vete al norte y tú coges para el sur. Sí. Ay, yo no sé a quién yo vine a predicarle en esta noche. Y así no funciona. Usted se cree que nos va a costar mucho. Y vuelvo y digo, y cuando nos mandan y me lanzan para Maryland y llama a un profeta que por casualidad ni lo conozco, ya está muerto. Sierva, el Señor lo envió a tierra de chacales. No importa que estén los chacales donde están aquí hay muchos chacales y chamanes y de todo. Pero el que entra con el poder de Dios, Jericó estaba cerrado y bien cerrado y habían brujos y habían de todo y demonios y de todo. Y Dios le dijo, dale 6 vueltas. 13 vueltas. Fue la última vuelta, alabado sea Dios. Y hazle en silencio, porque muchas veces hay una arma de guerra que es el silencio que tú tienes que hacer, aunque oiga voces, aunque digan lo que digan de ti mintiendo. Haz lo que Dios te ha mandado. Camina, marcha. No oiga la voz. Si el pueblo no se une en la tercera, en la cuarta, quinta, pero en la 13 vuelta, como decía, hay silencio. Solamente en silencio. Y ellos no pudieron vocear. Y todito. Y comenzaron las murallas a craquearse, como decimos nosotros. ¿Y quién la derrumbó? Y habrá murallas que Dios no pueda derrumbar. Y estamos hablando que quizá usted no ve la muralla física, pero son murallas espirituales que están en el mundo espiritual y tiene usted que conquistarlo. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y llevando cautivo. ¿A qué? Ahí está, iglesia, en la obediencia es que está la victoria. Y vuelvo a hablar de pastorado. Ay, Dios. Y cuando acepté el pastorado, no lo acepté porque yo, quien abrió la boca fue mi esposo, dijo sí.
Y como Dios sabía que era la señal, porque aunque yo diga que sí y él dice que no, Dios sabía. Y desde que sentí ese apostolado, los compañeros de milicia, gente de 30, 20 años, no te conozco. Y esa es la iglesia que va para el cielo. Queremos seguir engañándonos nosotros mismos. Yo por eso le digo, no me inviten a predicar, porque yo no predico si tú estás bien estando mal. La verdad nos hará libre. ¿Y qué hora es por fin? Ya termino. Déjame terminar aquí ya. Aquí ya. Ni me voy a entrar por ningún sitio. Qué lindo es Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, por algo Pablo decía, de modo que si alguno, y la palabra alguno no son todos, si alguno, y yo diría algunito, está, asegúrate o así que tú seas de ese grupo de alguno. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Ay, la cosa vieja pasar. Y si esa cosita vieja todavía la estamos practicando, aún somos algunos en Cristo. Vamos a ser efectivos en la conquista. Y yo le dije anoche que si el Espíritu Santo cogiera una lupa y comenzara, ay papá, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo? Cuando tú seas esa nueva criatura nacida del agua, que es la palabra. Y en el Espíritu. Y mi consejo es, aunque sea lo último y lo único que se te quede, Dios, así de amor. Sea joven, sea anciano. Porque en este camino yo he visto tanto que aún pastores pastoreando no están bautizados por el Espíritu Santo. Busca y anhela la llenura del Espíritu Santo, porque sin esa presencia no vamos a conquistar, ni vamos a tener poder, ni para conquistar nuestro propio territorio. Si la agenda tuya es buscarlo hasta que sea investido del poder, y no me importa que tú seas nuevo, que llegaste una semana, anhela el poder del Espíritu Santo. Porque lo que viene, si usted no está bautizado con el Espíritu Santo, usted, iglesia, ni yo vamos a poder resistir. Y si no te queda más nada, conquístalo a Él, para que podamos ser efectivos y proclamemos el nombre de Cristo efectivamente. Tito 3:5. Pero cuando se manifestó la bondad, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, oiga, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovémonos. Él está listo constantemente
no estás invitando, no provoca. Renovémonos en el Espíritu. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, que haya venido por primera vez a la iglesia, o no sé si no es la primera vez, alabado sea el nombre del Señor, pero está aquí y viniste con una necesidad de Dios, Él es la única solución. Si tú crees que esta palabra te ha ministrado y que el Espíritu Santo te ha tocado y que tú tienes esa necesidad, el altar está abierto. Y echa fuera ese espíritu de temor. ¿Qué van a decir? A mí no me importa lo que diga la gente, pero sí me importa lo que dice Cristo. Y si oyere hoy su voz, no endurezca vuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que me gustó de ese conquistador Josué, él dijo en Josué 24:15, terminando toda su faena de conquista, distribuyó la tierra a las 12 tribus. Ay. Y ya estaba a punto para partir, pero una cosa sí le aseguró al pueblo. Y le dijo: escogeos. Oiga, y dijo: y si mal os parece, serví a Jehová. Quiere conquistar y quiere tener el espíritu de Josué, porque ese sí supo desde un principio de quién se pegó y a quién servía. Y dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y los pastores del mundo y Mamá Rosa declaran y proclaman en este día que oasis de amor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé si tú lo puedes proclamar para ti. Él tuvo, le estoy dando tiempo a los que Dios le está ministrando. Deja el temor. Usted sabe que desde allá al altar ya Dios viene liberando. Y muchas veces tenemos, porque yo lo conozco, el pueblo, hay un pueblo que le da temor hasta pasar al altar. Y mucho menos si viene un predicador allá afuera. Dios no avergüenza a nadie. Dios lo que liberta, Dios lo que rompe cadenas, Dios lo que le quita es la cadena que no te dejan caminar. Sí, adoren. Cuando Josué tuvo la misión de guiar al pueblo de Israel a la conquista de Canaán, al final de su día reunió a los líderes. Oiga qué lindo. Dice que reunió a los líderes y al pueblo y le exhortó tomar decisiones que estuvieran de acuerdo. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Que estuvieran de acuerdo con lo que Dios le había mandado. Y dice: los enemigos externos, porque ustedes sabían que hay enemigos que son externos y hay enemigos que son internos también. Los enemigos externos habían sido derrotados y la tierra le pertenecía a los israelitas. Pero había que atacar a los enemigos internos, lo más peligroso. Y los que se infiltraban sigilosamente y nos apartaban de Dios. Oiga, qué gran encomienda. Porque a veces vienen infiltrados. Y vienen a sacarte y a desviarte. Y lo más peligroso son los enemigos internos. Pero si la presencia de Dios no está contigo, ¿cómo lo va a discernir? Porque muchas veces vienen con una intención, pero la intención que venga no importa.
Porque el poder de Dios está aquí, su presencia para liberar, para salvar. Alabado sea el nombre del Señor, para sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchas veces estamos como Eva y oigamos la voz que dice que Dios dijo. Con que Dios dijo, no haga caso. Con que Dios dijo. Porque a veces oímos la voz de Satanás más que la voz de Dios que dice: marcha, camina, no te detengas. Con que Dios dijo: no, hombre, esos son unos locos religiosos fanáticos. ¿Qué tanto iglesia? Porque hay que ir a la iglesia tanto. Si no te mantienes en el ejército, ejercitándote en lo de Dios, te vas a salir del camino. Aleluya. Mi alma alaba al Señor. Si no hay nadie, alabado sea el nombre del Señor. Yo entrego este micrófono. Yo sé que los mensajes míos, la gente no dice mucho amén, ni mucha garabía, pero a mí me fascina eso. Porque sé que la palabra es la que tiene que penetrar y cambiar y transformar. Y yo sé que hay una liberación que viene de la misma palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Todo lo que hay